Estamos ya en esta última actividad de este maravilloso Congreso Conjugar. Felicitaciones a las dos ponencias anteriores y las del día de ayer, que han estado muy interesantes. Y tengo el privilegio, el honor, tal como me lo otorgaron ayer, de conducir, moderar, hacer las veces un poco de villano cuando tengo que avisarle a los expositores que le quedan 2 minutos. Pero el privilegio de presenciar también este conversatorio del día de hoy, que es el rol de los medios lúdicos. Tenemos 3 interesantísimos expositores y, igual como lo hice ayer, les voy a recordar cuál va a ser la estructura, qué es lo que va a suceder ahora, porque como es un conversatorio, va a haber una contraposición, de cierta manera, de los puntos de vista, las trayectorias vitales de cada uno, y eso va a servir para que después venga una fase de preguntas después de estas exposiciones de 15 minutos que va a tener cada uno. Después van a haber algunas preguntas que preparó la organización y luego van a haber preguntas del público que esperemos que estén bien afiladas en todo lo que signifique, que haya una buena conversación y finalmente cada uno de los expositores va a tener un par de minutos para hacer una idea, un cierre final, lo que quieran comentar, porque por supuesto a través de esta conversación pueden ir saliendo nuevas ideas y ciertos puntos que quieran marcar para que se vayan ustedes a su casa reflexionando. Entonces, sin más antelación que eso, voy a indicarles quiénes son los expositores, pero la presentación, la bitácora, digamos, la biografía de cada uno lo voy a hacer justo antes de que haga su exposición para tener ese contexto fresquito, pero sin perjuicio de ello, tenemos a 3 invitadísimos, a don Daniel Tapia de Hoy Jugué, a la Mila Parra y a Axel Christiansen, que les pido un aplauso de bienvenida a ellos. Así que, bueno, ¿qué tal si partimos con la primera exposición de don Daniel Tapia? Daniel es penquista, periodista y fundador de hoyjugué.cl, medio especializado en juegos de mesa que transforma en noticias los hitos y acontecimientos de la escena lúdica en Chile. Es organizador de eventos orientados en la formación de audiencias y coorganizador de la Mesa Maestra, el mayor encuentro de prototipos de juegos de mesa del país. Además, colabora de manera frecuente con editoriales chilenas en la comunicación de sus proyectos y en la gestión de prensa de iniciativas culturales vinculadas al mundo lúdico. Su trabajo busca visibilizar el valor social y cultural de los juegos como espacios de encuentro y creación. Con esta presentación, demos la bienvenida con un aplauso a la exposición de Daniel Tapia. Muchas gracias a todos, a todas, a mis compañeros aquí de panel. Voy a comenzar contándoles una historia. No me veo, ¿cierto? Chuta, por aquí. Que me vea. Es que no quiero darle la espalda al compañero. Voy a comenzar con una historia. Hace 3 años envié un correo electrónico a una de las editoriales más grandes que tenemos en nuestro país. Y la conversación fue más o menos así. Hola, ese soy yo. Me gustaría recibir sus comunicados de prensa. Yo soy periodista, vengo de trabajar en medios de comunicación y el comunicado de prensa es la unidad mínima que utilizamos los periodistas en los medios para elaborar los artículos y publicaciones que hacemos. Eso además del reporteo. La respuesta fue esta. No tenemos. Pero dame tu dirección y te mando un juego. Esto me llevó a darme cuenta de 2 cosas. La primera es que la industria no hablaba mi idioma. No hablaba el idioma de los periodistas, no hablaba el idioma de las comunicaciones. Y lo otro es que, a razón de ello, las noticias había que crearlas. Entonces, cabía una pregunta. ¿Quién cuenta las noticias de los juegos de mesa? ¿Quién está contando las historias de los juegos de mesa? Los estrenos, los aciertos, los desaciertos, las cosas polémicas, lo bueno y lo malo. ¿Quién estaba contando eso? Y la respuesta de eso era la pasión. Eran estas cuentas y otras tantas.
Esas son por lo menos las que yo identifiqué en ese momento. Luego fui conociendo otras y fueron naciendo otras. Por la luz no los logro identificar, o si no los iría mencionando. Eran estas cuentas, estas personas, las que estaban contando las historias de los juegos de mesa. Su historia, los estrenos, y lo hacían muy bien, en sus tonos, cada uno en sus formas. Perfecto. Y de esta manera la industria se estaba comunicando con las audiencias, con los públicos. Pero faltaba una pieza para conectar este mundo con el mainstream, con lo que estaba fuera de esta burbuja. Y ahí llegué yo. O sea, no es que yo vine a resolver esto, pero encontré este espacio en donde podía trabajar y ocupar mi profesión para poder aportar a esta industria. Soy Daniel Tapia, soy periodista, tengo más de 9 años de experiencia como comunicador, como reportero, y soy de Concepción, y me encanta decirlo porque Concepción es lo máximo. En el 2020 quería crear una plaza donde los juegos de mesa fueran el tema de conversación. Estamos hablando de pandemia. Hoy Jugué comenzó el 2020 como un experimento donde yo hablaba solo frente a un micrófono y contaba lo que jugaba en la casa, encerrado, como estuvimos todos. Después esto mutó a entrevistas. No sé si hay alguna de las personas que está aquí que haya pasado por estas entrevistas, fueron 6 o 8 las que hice, no fueron tantas. Pero me acuerdo con Adriana Rubio, que era la presidenta de Ludo Chile en ese entonces, y ahí está. ¿Te acuerdas de esa entrevista? Perfecto, la mejor entrevista que tenés. Hablé con Rocío Mieres, que estuvo ayer, no sé si está hoy día, pero sé que estuvo ayer, con Pablo Gorigoitía, bueno, y con mucha gente vinculada a los juegos. Quería crear esta plaza donde los juegos fueran el tema de conversación. El proyecto tuvo una pausa y en 2020 renació exclusivamente para juegos de mesa. Habiendo hecho este diagnóstico previo que les comentaba, ocurriendo en este momento entonces esta conversación con la que inicié esta exposición, no estoy midiendo el tiempo, así que si estoy perfecto. Y aquí comienza la historia de Hoy Jugué como lo que conocen hoy día y como lo que me tiene hoy también con ustedes aquí conversando. Y desde ese momento descubrí, a razón de lo que comentaba al principio, que habían desafíos. Había ausencia de canales formales, había la tiranía de lo urgente y también había que ajustar el lenguaje. 3 cosas que había que resolver y que yo ponía mis herramientas a disposición de esta industria para ayudar a resolverlas. Los canales formales ya los mencioné al principio, eran los comunicados, que las industrias, que las empresas, que son las editoriales, comentaran, hicieran llegar a esto a nosotros los divulgadores, a mí como periodista, a otros medios más tradicionales también, el insumo básico para que sus juegos, sus historias se convirtieran en noticia. A razón de lo mismo, esto de estar comentando siempre las novedades, que es fantástico, nos encanta que salgan juegos nuevos, pero se comía un poco el ejercicio que quería hacer yo de profundizar más en algunas cosas, de tener conversaciones más profundas, de hablar con autores, de motivaciones, de resaltar también al juego como obras artísticas, de hablar con los autores, de entender nuevas líneas que estaban desarrollando las editoriales, de nuevas licencias. Bueno, no se puede, porque como no hay nada que cubra lo básico, lo urgente, no se puede. Y lo otro es que es necesario ajustar el lenguaje. Para nosotros está perfecto, para los que estamos aquí entendemos lo que es un working placement, entendemos lo que es un take that, como lo mencionaba Sergio. Pero para afuera no, hacia afuera es necesario simplificar el lenguaje. Y respecto de el primer desafío,
Quiero profundizar en esto y lo dejo como reflexión. ¿Quién controla la historia de las editoriales? ¿Quién controla el relato de sus firmas, de sus empresas? Si ustedes no... y eso es una oportunidad perdida, no hacerlo. Si ustedes no controlan el mensaje, alguien más lo hará. ¿Quién lo hace? Ya dijimos que las personas que están comunicando hoy día son los divulgadores, medios, pero si no tienen un insumo, el apuro, las ganas por salir primero, pueden generar algún error que incluso podría ser garrafal. Y ha ocurrido. La comunicación profesional no es marketing, es gestión narrativa. Las empresas, las editoriales tienen una narrativa, tienen un espíritu. Y eso hay que contarlo, hay que guiarlo, hay que gestionarlo. No se trata del posteo en Instagram. Se trata de toda la cadena de comunicación. Y controlar el mensaje, además, permite ordenar, amplificar y proteger. ¿Ya? Este año, en abril, fundé hoyjugué.cl. Dejamos de ser un espacio relegado solamente a Instagram, con todas las bondades que tiene, pero también con todas las restricciones del formato. Yo necesitaba o quería tener un espacio y quería que los juegos tuvieran un espacio donde sus historias se pudieran relatar en más extenso, en otros formatos. Los caracteres de Instagram no alcanzan para contar todas las buenas historias y bonitas historias que tienen los juegos de mesa y la industria en general. Por eso fundé hoyjugué.cl, que tiene los mismos principios de cualquier medio de comunicación y del periodismo mismo. Informar, educar y entretener. A la fecha, de abril a la fecha, acumulamos cerca de 6.400 visitas, tenemos una comunidad de 5.200 personas en Instagram y tenemos visitas desde gran parte de América Latina y también habla inglesa. Chile, Argentina, Estados Unidos, Colombia, México, Perú. ¿Cómo nos hacemos cargo de desde hoy Jugué, cómo nos hacemos cargo de estas brechas, de estos puntos críticos que yo mencionaba anteriormente? Hacemos periodismo y vamos más allá de la reseña. Aplicamos un enfoque informativo para cubrir la industria, sus novedades, sus logros, aciertos, los que yo ya les mencionaba, tratando los juegos de mesa como una fuente de noticia relevante. Los juegos tienen el poder y la capacidad de ocupar un espacio en un medio informativo. Así como siempre hacemos esta comparación, o por lo menos yo lo hago, yo me imagino que alguien más lo hará porque lo he escuchado también. No, es que los juegos de mesa, la industria, es bien parecida a lo de los libros. Llega un autor, el libro se edita. Bueno, pero los libros generan portadas, po. Los libros están en los medios informativos. Isabel Allende publicó un nuevo libro. ¡Fah! ¿Y los juegos? Construimos comunidad. En Hoy Jugué también nos interesa eso. Lo decía Diego en la presentación. Nos interesa mucho formar nuevas audiencias. Esta imagen que nos acompaña es de Café y Tableros, un evento que hacemos desde hace más de un año junto a Andrés. No sé si está Andrés, creo que no lo he visto. Planeta Loseta, también gente de Concepción con la que organizamos también la mesa maestra. Construimos comunidad. Creemos que todas las personas pueden participar de los juegos de mesa. Creemos y esperamos y confiamos en que todas las casas tengan un juego. Por eso llevamos los juegos más allá de los espacios donde nos reunimos nosotros. Llevamos los juegos a los lugares donde no llegan los juegos, a un café, donde la gente llega y se encuentra con una mesa desplegada con juegos, se sienta, aprende y disfruta. Y también somos un espacio, una vitrina para la industria. Somos un espacio para amplificar el talento nacional y los éxitos de la industria, mostrando que los juegos de mesa son productos culturales potentes. ¿Cómo hacemos esto? En el sitio, ¿cómo se lleva a la práctica? Tenemos 4 secciones. Noticias, columnas de opinión. Nuestra columnista estrella está ahí sentada. Catán, la mejor columna. Tenemos reseña y también tenemos un espacio que es un espacio evergreen, que son guías
que son, digamos, que sirven para personas que están buscando estos listados, 10 juegos para 2 personas, etc. Es contenido que ayuda a generar nuevas audiencias. Y en hoyjuegue.cl, desde el 2023, y en particular desde estos últimos meses, cuando hemos instalado esta página web, hemos contado lo bueno, como cuando Ludum Bar celebró su aniversario, lo malo, cuando una editorial tuvo que cerrar, o decidió cerrar más bien. Y también hemos contado lo polémico, con el caso de Devir y sus cartas sobre el... Bueno, ¿para qué? La industria lúdica chilena tiene un potencial enorme, pero para llegar al siguiente nivel, necesitamos comunicar su valor con la misma pasión con la que jugamos. La comunicación es parte del proceso. Sigamos la conversación en hoyjuegue.cl y ahí está mi contacto también para que sigamos conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu interesante presentación. Vamos ahora a la siguiente expositora. ¿Qué te parece? Hola. Vamos a presentar a Mila Parra. Camila es psicóloga de la Universidad Autónoma de Chile y diplomada en neurociencias por la Universidad de Santiago. Está dedicada a la divulgación científica y al desarrollo de proyectos que articulan salud mental, juego y educación. Su trabajo se sitúa en la intersección entre la psicología clínica, la neurociencia cognitiva y la cultura lúdica. Paralelamente, desarrolla una activa labor de divulgación a través de redes sociales y eventos culturales, donde promueve el uso del juego como vehículo para la reflexión, la inclusión y el desarrollo cognitivo. Ha liderado campañas de difusión para juegos de mesa y ha participado en actividades formativas, charlas y festivales. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Este aplauso es para ti. Adelante. ¿Aló, aló? ¿Aló? Ay, ahí sí. Hola, gente, ¿cómo están? ¡Qué bueno! Oye, yo quiero decirles algo, estoy media ronca, así que me disculpo desde ya si es que empiezo a toser, si tengo que ir a buscar agua, todas las cositas que puedan pasar, pero de verdad lo hice, estoy acá con todo el ánimo, así que desde ya muchas gracias. Bueno, ahí estoy yo. Y me cuesta un poco posicionarme acá a empezar a hacer como una oda a lo que ha sido Mila Parra, ¿no? Sin embargo, lo voy a hacer como con todo, ¿no? Y ahí está. ¿Quién soy yo? Bueno, aquí Diego ya me introdujo un poco a lo que es, ¿no? Así que como que más allá de decir que soy psicóloga y que trabajo, no sé, como clínica, me interesa un poco contarles más cómo comienza esta historia. Porque Mila Parra no comenzó como un Instagram de medios. Todo lo contrario. Era mi Instagram personal. Y pasó, de hecho se los voy a mostrar. Ahí está. Este es Mila Parra. Mila Parra jugaba jueguitos TCG. Mila Parra jugaba Catán. Para los que saben mi polémica con Catán, sí, jugaba mucho Catán, iba a torneos de Catán. Mila Parra iba a eventos, pero Mila Parra no era Mila Parra, era Camila Parra. Y la Cami trabajaba en una tienda de juegos de mesa, se dedicó a eso hasta la pandemia. Y pasó que, bueno, en la mitad de la pandemia, a eso como en junio del 2020, la echaron de la pega. Ella pasaba todo el día en el computador trabajando y estudiando, entonces como que no tenía tiempo para ver redes sociales ni nada. Entonces, cuando entra al mundo de las redes sociales porque tenía tiempo libre, se encontró con un mundo que no sabía que existía, que era el mundo de los juegos de mesa también en la internet. Me pasó que me encontré con los lentes de mesa. Los chiquillos ahí, ellos hacían lives y lo encontré tan entretenido porque ellos hablaban el mismo idioma que yo hablaba, pero en lives y en cosas que
a mí me parecían como bastante interesantes. Y dije, oye, si me meto aquí, por lo menos mosquear. Fue tanto mi mosqueo que llegó un punto donde ya empecé a ser reconocida que Mila Parra, o sea, que la Cami, es decir, como el nickname, empezó así como a ser reconocido. Y dije, oye, esto es entretenido. Oye, aquí están pasando cositas. Lo primero que pasó fue que los chiquillos... aquí está la luz. Los de los lentes de mesa me pidieron una foto de mi ludoteca, mi pequeña ludoteca. Esa que está ahí. Tenía como 6 juegos. Porque yo iba a jugar a ludotecas. Era estudiante en ese entonces. Entonces no había plata para muchas cosas. Luego de eso, después de que me pidieron como esta foto de la ludoteca, me invitaron a un live de mujeres lúdicas. Y yo dije, oye, pero, como que, ¿por qué? Sin embargo, no dije que no, y ahí estoy. Ahí estaba en ese entonces, la Mafe y también con la Jime. En el canal de... se me olvidó, pero ahí con el J, Ludoland, hoy día Ludoland, pero en ese entonces era como Calabozo Lúdico, así se llamaba. Sí. Bueno, y desde ahí yo dije, oye, aquí está pasando cositas, y dejé de solamente sacarle fotos a mis juegos, y me inventé una historia para poder subir mi primer video a Instagram. Subí una historia jugando con mi hijo, que mi hijo hoy día tiene 12 años, pero en ese entonces tenía como 8, 7. Estábamos jugando llama, y yo, en mi cabeza, me creé que yo tenía que explicarle a las personas, a los 10 seguidores que tenía, el por qué él me había ganado por qué yo había ganado si yo tenía menos puntaje que él. Menos puntaje negativo, ¿no? Entendiendo llama. Y así es como dije, ya, ok, como tienen que entender el juego, entonces hice un video explicando el juego. Y como que funcionó y como que me gustó. Empezaron a llegar los likes, los comentarios, y dije, oye, esto está entretenido. Ese fue mi primer video. Insisto, justificándolo desde ese lugar porque para mí no era fácil, no fue nunca fácil dar ese primer paso. De hecho, insisto, este es mi Instagram personal, que se convirtió en un Instagram lúdico. Por eso es Mila Parra y no Mila Juegos o Ludi Mila, porque no fue intencionado desde ese lugar. Porque para poder dar ese primer paso, yo encuentro que cuesta mucho. Hay que tener mucha como valentía para poder decir así como, ¿sabéis qué? Voy a crear este Instagram para hacer, o voy a crear este TikTok, o voy a crear este canal de YouTube para comunicar esto que me apasiona. Y así fue como empezamos con no solamente ya fotos de los jueguitos, fueron reseñas también de juegos. Y así me pasé todo el 2020, mosqueando en los live de las demás gente, yendo a... O sea, en verdad, todo esto desde la pantalla, ¿no? Porque es súper cómoda la pantalla. Y luego, llegó el 2021. Un año después de este primer video, y desde que Mila Parra se convierte en Mila Parra, que salió en un video de... No me acuerdo, que era como... Universo lúdico, algo así, y salí me pidieron un video, insisto, no sé en qué estaba pensando o qué estaban pensando, por qué me llamaban a mí si de verdad yo no aparecía en este espacio, pero salí en un video así, y eso que terminó siendo como lo que el día de hoy es como mi branding personal, como la Mila Pikachu. Y de hecho que empezó a aparecer un año después, casi en todas las imágenes en las que yo estaba. De hecho, ahí está mi primera colaboración, que es con Asmodee, en junio del 2021, un año después, y para mí ese fue el hito. Me llegó un juego de mesa. Primero la conversación, ¿no? Me empezó a seguir Asmodee, era como, ¡me están mirando! ¿Por qué? ¡Qué emoción! Y no solamente era para enviarme un juego de mesa, sino que también querían saber de mí. ¿Qué hacía yo en ese espacio? Y salió que era en el blog de Asmodee, salió esta noticia, ¿no? Como esto. Que hablaban de mí, de cómo qué estaba haciendo yo. En ese entonces no era psicóloga, era estudiante de psicología. Más encima polémica, autodenominada reina del filler. Que los filler en ese entonces yo escuchaba como los ninguneaban todo el mundo. Yo decía, ¿pero por qué si son tan bacanes? Son tan entretenidos y nos hacen tanto reír.
Ahora yo sé que ya no, y que todos juegan filler, aunque no lo quieran reconocer. Luego, ya después de esta exposición llegó el momento de definir quién soy, ¿no? Ya no soy esta niña que está detrás de la pantalla, ya salí. ¿Y qué soy? ¿Generadora de contenido o influencer? Bueno, el creador de contenido es más de nicho, más como uno. Más como esto de hablar de un solo tema, especializado en. No importa tanto la cantidad de seguidores, sino la comunidad, que sea fiel. Y el influencer, importan los números. Porque la idea es como que ellos de verdad consuman lo que tú estás promocionando. Entonces, ¿qué soy? Si estoy ahí con una cajita de Debir. Yo también creo que ambos. Sin embargo, me gusta más el espacio de creador de contenido, a pesar de que es un poco de ambos. ¿Por qué? Porque me gusta el nicho. A mí me gusta hablar de juegos de mesa, a pesar de que voy al mundo geek en general. Voy. Y aquí viene como la diversificación de los temas que he tocado. Bueno, ahí está esta primera entrevista, ¿no? En Calabozo Lúdico. Luego me hicieron una entrevista en un medio de psicología. ¿Cómo la psicología y los juegos de mesa se cruzaban? Después me invitaron a un podcast a hablar de cómo era ser mujer en el mundo lúdico. Pero yo hablaba de juegos de mesa. Y ahí yo dije, ya, ¿y si me pongo así como a hacer cosas? Y ahí viene esto, ¿no? Que empecé a crear contenido dedicado desde el juego, que es como una reseña de The Mind, que es uno de mis juegos favoritos, a hablar como en generalidades del juego, pero también hablar de los juegos y su potencial. Pero ¿qué pasa cuando vienen las colaboraciones con otros? Me llegó un juego de Caso 63, otro momento donde yo dije, ¡ah, qué emoción! Pero ni siquiera había escuchado el podcast. Me puse a escucharlo como para hablar del juego y fue como, oh, no, sí, ya entiendo por qué es tan grande, ¿no? Pero en ese momento fue así como, ¿y sacaron un juego de mesa y esto se va a vender? No, era solamente para promocionarlo. Después, embajadora de un bar de juegos de mesa, pero un bar. Yo hablaba de neurociencia en mi Instagram. O colaboraciones más polémicas, ¿no? Ahí estamos con los chiquillos de Pásalo Chancho. Sí, caí en esos rubros también. Con el juego Kiltros. Con Kiltros, eso sí, con Kiltros. No menos polémicos, eso sí. Pero yo hablaba de juegos de mesa, como les decía en un inicio. Pero ¿qué pasa si me invitan a jugar rol? ¿Qué pasa si me invitan a una zapada lúdica a probar prototipos? ¿O si me hablan de un TCG? ¿Me voy a encasillar en realidad en decir, solamente voy a hablar de juegos de mesa? ¿O me interesa más comunicar? Y así es como que dije, en verdad me da lo mismo ser influencer o ser generadora de contenido. Y me ha dado libertades. Libertades como, por ejemplo, estar en una campaña de Navidad en Asmodee, o ir a hablar de neurociencias al Hub en un evento de pájaras lúdicas. Porque al final lo que me interesa es hablar de lo bacán que es jugar, de lo entretenido y lo bueno que es jugar, no solamente para los niños, sino que también para los adultos. Y es así como sigo estando en diferentes espacios. Ahí estábamos con los chiquillos de ABJ Burnaby haciendo un taller. Me fui a Lima por las mías, a mí nadie me invitó. Me fui por las mías y lo pasé muy bien, conocí mucha gente. He estado haciendo talleres de juegos en corporaciones que trabajan con chiquillos con discapacidad intelectual. He ido a demostrar juegos a Periscopio. He estado haciendo esto mismo, hablando de neurociencia, en el Ludifest, ayudando a la Gloria, porque me colé, en verdad, no porque me lo gané. Pero hay otros espacios que sí me gané. Estuve en el Club Ilan haciendo un taller, y estas son cosas como que las muestro muy por debajo, ¿no?
Ahí, esto para mí fue bonito porque Diluvio me invitó a ser jurado. Y dijo, importa lo que opino, qué lindo, gracias. Hice una charla también de neurociencias en Filsa. Fui jurado para llevarlo a la mesa. Eso no debería contarlo, pero lo estoy contando igual, perdón. Esto sí salió, el jurado de este año de la mesa maestra. Fui parte del premio de cultura científica. Insisto, honores gigantes. Y estuve siendo parte de las comunicaciones. Fui el rostro de ronda de juegos este año. Entonces, aquí como que tengo varias reflexiones al respecto. La verdad, más allá, por lo menos a mí, en este trayecto, de entender un poco cómo es el camino de ser un generador de contenido, influencer de juegos de mesa, es que a mí lo que más me interesa es no encasillarme si esta etiqueta me va a coartar. Eso es uno. La segunda reflexión tiene que ver con el hacer. Porque es súper frustrante al principio como no tener como la llegada, ¿no? Uno piensa que va a poner el Instagram y como que va a salir y al tiro te van a llegar los seguidores y toda la interacción y como que te van a llegar al juego inmediatamente y es como, no pasa así, eso es mentira. Es un largo camino. Y para llegar a tener como espacios como eso, mira, ahí en el de la vía universitaria, ahí donde está el puntero, el de la vía universitaria, yo me colé en un congreso universitario X. Dije, ¿puedo mostrar esto? Y ahí está la foto, ¿no? A conjugar fue, insisto, uno con sus medios moviéndose. La feria del libro, ahí fue Debir. Fue Debir diciendo, oye, ¿por qué no hacía esto? Y así como, ya, gracias por darme el espacio. Y son todos ese tipo de acciones las que derivan, por ejemplo, en el Premio de Cultura Científica, que fue este año. Entonces, hay desafíos, ¿no? Dentro de estas reflexiones. Y en esto es como un poco, después de todo este caminar en estos últimos 5 años, ha llegado el momento donde me he tenido que posicionar y ponerme y decir, ya, ¿qué estoy haciendo yo acá? Yo sé que la etiqueta no me va a coartar, ¿no? A querer colaborar, por ejemplo, con el VIP, si quiero, o firmo. Sin embargo, ¿qué me interesa a mí? ¿Y en qué eventos voy a ir yo por las mías, ¿no? ¿O qué voy a querer yo mostrar dentro? ¿O qué quiero transmitir? Lo que me interesa principalmente es divulgar la cultura de juego. Por eso me doy el espacio de jugar TCGs, de jugar juegos de mesa. Puedo jugar juegos de video. Lo importante es jugar, ¿no? Y ahora, siempre desde una mirada crítica. Yo soy súper polémica. Los que me han seguido durante mucho tiempo saben que me he mandado más de algún condoro, que en realidad no son condoros, en verdad son decisiones. Que han salido muy mal, por supuesto, pero son decisiones de decir, yo no estoy dispuesta a decir que todo está bonito. Eso trae consecuencias, por supuesto, pero es parte de, ¿no? Me interesa también la mirada educativa y desde ahí viene como todo lo que es hablar de juegos desde la neurociencia o desde el lugar que sea. Pero hablar de juegos, porque qué bacán jugar y qué bien nos hace. Y que sea accesible, y eso tiene que ver netamente por haber trabajado con personas con discapacidad intelectual o desde el lugar que sea. Trabajar con niños, trabajar con adultos, que jugar es para todos al final. Ahora, como me posicioné como psicóloga de los juegos de mesa, obvio que hay que ponerle el valor psicológico. Y social, porque eso ya es un valor mío, ¿no? Ya no tiene justificación más allá de que a mí me gusta eso. Me gusta hacer un puente entre la comunidad jugona, entre la industria y la academia. De ahí viene el Premio de Cultura Científica, que cuando me lo dijeron fue así como, sí, por favor, gracias, se está logrando este cometido. Y, bueno, promover la diversidad y la inclusión en los espacios lúdicos, eso tiene totalmente que ver con ser yo, ¿no? O sea, soy mujer, no soy hegemónica, ni siquiera soy heterosexual. Entonces, como me posiciono acá en este lugar diciendo, aquí estoy, soy súper válida para poder hablar del tema que se me ocurra. Y ya es un acto político, más allá de...
pero hay también desafíos. Y aquí están los desafíos del 2025-2026. Y con esto quiero posicionar algo súper controversial, que es cómo equilibrio la divulgación con la sustentabilidad de mi persona, en este caso, que soy el medio, ¿no? Que vendría a ser, ¿cómo monetizo esto? ¿Cómo se monetiza? Porque todos quieren algo de nosotros, sin embargo, es casi todo por amor al arte. Entonces, ¿cómo lo hacemos para ser independiente y no casarnos en, no sé, hacer colaboración con el VIP solamente? Ahora, me gusta la idea de romper de que el juego es algo así como subvalorado. El juego de mesa sobre todo, que ya es nicho del nicho. Y también esto de que el juego es una práctica cultural, eso ya es un tema mucho más profundo que no voy a tocar ahora, pero sí. ¿Juegos de mesa como producto cultural? Sí, cabros, todo el rato. Y todos son políticos, les guste o no les guste. Ya, bueno, y acá. ¿Cómo luchamos contra el algoritmo? Instagram los últimos años ha cambiado de todas las formas posibles. De que primero el formato cuadrado, después que el formato largo, de que primero sirven los likes, después el compartido, después de que sirve que guardí, después sirve que veáis el video. No, y después hay que ver videos, pues. Dejamos las fotos. Y no solamente las fotos, tenéis que ver la historia. Y además tenéis que comentar. Y ha cambiado de todas las formas posibles y cada uno de esos cambios ha hecho que la interacción con la comunidad tenga un impacto en cómo se ven nuestros números, ¿no? Porque a nosotros se nos evalúa por número. No es como gratuito que tanto Daniel, perdón, como yo hayamos puesto nuestros números al principio de la presentación. Y es como una forma de validar de que somos alguien dentro del medio, ¿no? Y es por esto, que tiene que ver netamente con que las métricas a nosotros nos dicen como nos están viendo, se comparte con nosotros. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros si esto cambia constantemente? Esa lucha es un poco agotadora. Y por eso es un desafío. Y me gusta el tema de la perspectiva de género. Para mí siempre va a ser mucho más prioritario trabajar con mujeres o disidencias dentro, colaborar sobre todo, que cualquier otro medio. A ver, netamente porque tengo ahí y cada 8M yo lo pongo, como que lo posiciono, de que creo de que deberían haber más mujeres en la industria. A pesar de que si nosotros hacemos un catastro de los medios lúdicos, la gran mayoría son mujeres. Pero ahí está la banderita de lucha de cómo seguimos en esto, ¿no? Entonces, para terminar, porque creo que ya estamos, ¿no? Sí. Ser generador de contenido no es tan fácil como se ve. Hay un montón de desafíos, sin embargo, lo más importante, más allá de todos estos como desafíos de las métricas, de si colaboro o no colaboro, de cuáles son mis lugares, etcétera, es hacerlo. Y hacerlo desde la pasión, ¿no? Si eso sale y somos constantes, la verdad es que no hay forma en que no nos vaya bien. Eso, muchas gracias por su atención. Gracias, Mila, por la presentación y por todo lo que entregas también a la cultura lúdica. Y bueno, el último expositor, tengo el privilegio de presentarlo, porque aparte es mi amigo, así que estoy muy contento de presentar a don Axel Christiansen, que es periodista, miembro activo de la comunidad lúdica chilena, ha participado en proyectos destacadísimos como el podcast El Entreturno, pionero en el mundo del podcast de juegos de mesa, y en Mouse. Actualmente trabaja en La Cuarta, donde escribe ocasionalmente de juegos de mesa, tecnología, videojuegos y muchos temas muy interesantes. Y para conocer un poco cuáles son sus gustos lúdicos, le gustan especialmente los juegos de bazas, los multisolitarios y aquellos de explicación breve y alta rejugabilidad. Por otro lado, no disfruta los juegos cooperativos, los que se juegan en tiempo real ni que requieren mucha memoria. Así que conociendo un poco a don Axel Christiansen, lo invito a que haga su exposición. Oye,
También escribo el horóscopo en La Cuarta, así que... dato que se me olvidó mencionar. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la gente que está también dispuesta a escuchar. Hoy siendo 31 de octubre, yo traigo quizá una presentación un poco más oscura, un poco más lúgubre. Porque en realidad, a ver, yo, a diferencia de mis colegas acá presentadores, yo quizás soy una figura que me siento hacia el otro lado. Yo me estoy alejando un poco del mundo del medio lúdico y esta presentación explica un poco por qué y está armada también para una cierta de advertencia, cosas que las personas que quieren armar sus medios lúdicos necesitan tomar en cuenta. Así que para allá vamos. Mujaja. Entonces, primero un check de autoría. ¿Quién es esta persona que le está hablando? ¿Por qué? ¿Por qué me tienen que hacer caso? Bueno, el 2010 escribí mi primer artículo sobre juegos de mesa en La Tercera. Me llegó un correo, dijo, oye, tengo una cifra, que era lo que uno necesitaba para escribir. Esto fue cuando uno leía noticias en papel, en un papiro, y de ahí yo podría decir que empecé a hacer... hablar desde el periodismo de los juegos de mesa. Tuve un podcast que se llamaba Carta de Trampa, que duró 11 capítulos, todavía está disponible, pueden buscarlo. Participé en el entreturno desde el 2017, que fue el fin de Carta de Trampa, hasta el año pasado. Después escribí juegos de mesa para el fallecido portal mouse.cl. Yo sé que, como pueden ver, hay varios proyectos fenecidos y hoy escribo a veces de juegos de mesa en La Cuarta, en la medida que se me permite, porque hoy en día la estructura de los medios tradicionales es de cubrir lo que sea y por lo tanto la especialización hoy día en los medios tradicionales es muy rara y entonces soñar que uno puede escribir solo de juegos de mesa en un medio tradicional es un poco iluso, pero se puede. Ante una perspectiva personal sobre el desarrollo del lúdico en Chile, para conocer un poco como el contexto en el cual vamos a hablar después del tema principal, lo primero, tenemos grandes conglomerados optando por el camino fácil. Yo noto cierta infantilización del mercado, foco en influencers y en el dominio del mensaje por parte de las editoriales versus lo que puede ser, por lo tanto, uno nota que finalmente los juegos que se promueven son los que más se venden y no necesariamente los que hacen crecer la industria, digamos, como de manera crítica. A manera nacional tenemos una industria nacional que está en crecimiento, pero al ser todavía muy pequeña, yo siento que inevitablemente al ser seres humanos generamos lazos, que pueden ser de amistad, de cercanía, y al ser un medio pequeño, es verdad que cuesta ponerse muchas veces en la vereda de la objetividad o hacer críticas porque los rumores corren muy rápido y que hablaste muy bien de estos cabros, ¿por qué no me pescáis a mí? Entonces, ese tipo de cosas ocurren. Pero lo bueno es que hay harta motivación para hacer cosas buenas. Hoy más que nunca, como lo podemos ver acá, hay voces y herramientas, sobre todo a través de redes sociales y sus distintas maneras de crear difusión. Solo que hay que buscar la manera correcta de hacerlo y eso es un poco de lo que les vengo a hablar acá, sobre lo que he denominado la paradoja de los medios lúdicos. Cómo balancear los 3 elementos centrales que debe tener un medio de comunicación. Y de aquí quiero partir un poco hablando de que yo quiero hablar de un medio lúdico como algo en serio, o sea, algo que como que de verdad uno lo arme con ciertos niveles de rigurosidad, pero también pensando en cómo podemos hacer un aporte desde el periodismo, desde la divulgación lúdica, incluso también desde comunicación por redes sociales. Hoy en día la definición de un medio también es bastante difusa. Un medio no es solo necesariamente
los dos grandes conglomerados, sino que también hoy en día hay gente que se informa a través de redes sociales y formatos alternativos, y eso es súper válido, pero para todos ellos yo creo que vale lo que vamos a hablar. Entonces, esta paradoja cuenta que hay 3 elementos, y estos 3 elementos son muy importantes, pero como vamos a ver a continuación, son codependientes entre sí, y por lo tanto encontrar un equilibrio es lo difícil. Entonces, ¿cuáles son los 3 elementos para hacer un medio? Primero, el tiempo. Hay que tener tiempo para hacerlo. Sobre todo, cuando hoy en día, lo primero es que limita mi dedicación al proyecto. Nadie en este mundo, hoy en día, vive de un medio lúdico. O sea, por lo tanto, hay que compartirlo con nuestras otras responsabilidades. O sea, va a llegar un momento en el que vamos a tener que optar o por lo que tengo que hacer yo, que es mi pega, que es lo que paga las cuentas, o por este medio que quizás partí como un hobby, quizás partí porque quiero monetizar lo que me gusta hacer, quizás porque me pareció simpático hablar de esto, me motivé al ver a otra persona, pero va a llegar un momento en el que, pucha, vamos a tener que medir un poco eso, cuánto tiempo le dedico a qué cosa, y eso puede ser un factor súper importante. El tiempo, además, limita mi espacio para jugar. O sea, que va un poco relacionado con lo anterior, pero también es como, ya, terminé mi pega, empiezo mi segunda pega, que es la de tener este medio lúdico. ¿Cuánto tiempo tengo para jugar? ¿Cuánto tiempo tengo, además de para jugar, después de hacer el video, de hacer la foto, de hacer el contenido? ¿Estoy jugando en lo que de verdad quiero jugar porque... o en realidad estoy como perdiendo la motivación que de verdad me llevó a jugar en primera instancia, que era divertirme, socializar, y en realidad no, necesito jugar esto porque tengo que hacer un contenido de aquello. Entonces, eso también, el tiempo sigue siendo una variable importante. Y un poco lo que le decía, la falta de tiempo termina condicionando mi decisión al jugar. ¿Estoy jugando para divertirme o para cumplir la cuota de los juegos de los que tengo que hablar? Eso también es algo que tienen que tomar en cuenta al momento de pensar en hacer un medio lúdico. Después vienen los recursos, siempre muy importante. Lo más importante es jugar. Para mí, esto es una opinión personal, lo más importante para hacer cualquier medio lúdico es jugar. Es la perspectiva, es lo que nos va a permitir saber un poco cuál es la importancia de las noticias que están ocurriendo, saber cuándo una idea que nos venden como innovadora de verdad innovadora o no, saber finalmente recomendar algo, cómo vamos a recomendar algo si no lo hemos jugado, si no lo hemos practicado, si algo me va a gustar o no, puedo decirlo, pero para decirlo primero tengo que haberlo jugado. Y para ello, ¿puedo sostener mi medio o voy a necesitar ayuda externa? Obviamente hay gente que tiene suerte de que probablemente tiene los recursos para mantener esto como un hobby o como algo que es como una segunda fuente de ingresos. Pero hay gente que en un momento se va a tener que, no sé, optar a comprar una herramienta para editar videos, comprar no sé, pagar avisos en Instagram o cualquier cosa extra. ¿Voy a tener los recursos para hacerlo? Y ahí es cuando uno acude a las editoriales. Entonces las editoriales nos ayudan, pero ¿a qué costo? En el mundo lúdico no existe, o sea, en el mundo lúdico diría editorial, más en el mundo empresarial diría yo, como no existe la reseña, por ende toda relación con editoriales para facilitar juegos tienden a ser a través de figuras como embajadores, como influencers, como te mando un juego, pero públicame no sé cuántas cosas. Es muy difícil, salvo contadas ocasiones, pero que te manden un producto para que te digan, para que de vuelta tú recibas una crítica, ¿ya? Que yo creo que es importante. ¿Por qué? Porque en el fondo toda editorial, toda empresa en general, esto lo podemos extrapolar a cualquier otra industria, pero quiere ser dueña del mensaje. Y esto es como pretender, no sé, invitar a una función de prensa de una película y pretender que todos salgan diciendo esta película es la mejor. No, o sea, o ir a un concierto y que todos digan, increíble. No, ¿por qué? Entonces uno dice, ¿por qué en otras industrias sí se permite que hayan voces que
que disientan un poco de la visión del producto versus el miedo que yo siento que hay en gran parte de la industria lúdica de que, no, te voy a pasar esto, pero en realidad hagámoslo a través de, si querés yo te mando tantos juegos, bla, 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 pero... Y uno, obviamente, en ese tipo de relaciones, claro, uno puede llegar y decir, no, sabes que en realidad yo lo digo a cambio de que tengo independencia para decir lo que yo quiera, pero uno sabe que finalmente uno se ve coartado por ese tipo de relaciones. Y en relación a eso es, ¿qué es lo que dejo de cubrir? Si yo dependo de la editorial como principal insumo, ¿qué es lo que estoy dejando de ver? Porque está bien que una editorial me mande la cantidad de juegos necesarias para cubrir un mes, un año de contenido, pero ¿qué está pasando afuera? ¿Por qué hay juegos que quizás deberían estar acá y merecer mi opinión y no me están llegando porque preferí esta cosa? Eso también es una manera que tienen las editoriales de controlar el mensaje y lo que se ve. Y estas dos cosas que yo les dije anteriormente influyen en lo que yo siento que es lo más importante de tener un medio lúdico, que es un punto de vista. El punto de vista es lo más importante y lo que define a cualquier tipo de medio, independientemente de si es lúdico o de lo que sea. Es lo que nos diferencia de simplemente replicar lo que las editoriales piensan y lo que define también a nuestra audiencia. O sea, el punto de vista de mi medio puede ser efectivamente, no sé, hablar de fillers, hablar de cooperativos, hablar de juegos chilenos, hablar de novedades, hablar de clásicos. Pero yo tengo que definir ese punto de vista. Y no pretender que también que uno lo va a abarcar todo. O sea, salvo que seamos un gigante como Dice Tower y tengamos 20 personas, 10 personas a nuestra disposición para hacer reseñas de juegos todo el año. El tiempo, como les dije, es un recurso finito, por lo tanto hay que optar por un punto de vista. El punto de vista también nos obliga a tener un derecho de sentir. Si todos los juegos que nos prestan, que nos mandan a través de programas de embajador y todo eso, si todos los juegos tienen que ser buenos, entonces, ¿para qué tener un medio? ¿Para qué tener un derecho a expresarnos si en realidad no vamos a ser libres de esa expresión? ¿Ah? Y lo importante también del punto de vista es mantener siempre una distancia con la fuente. En medios chicos como chilenos, lo que les dije anteriormente, es muy difícil no generar lazos de amistad, por geografía, dependencia económica. O sea, yo estoy acá y hay mucha gente que conozco porque somos medio chicos. Voy a impedir de decirme algo porque después cuando mañana vaya a Roll a Game me vean con mala cara o me digan hola y como que sienta un saludo más frío. Esas son cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces, para explicar un poco la paradoja, la falta de tiempo nos obliga a elegir y estas elecciones están limitadas a nuestros recursos y por ende reducen nuestro punto de vista. Obtenemos recursos de quienes debemos criticar. O nos autofinanciamos o generamos relaciones con editoriales que hoy solo buscan métricas, que es lo que buscan las compañías. Y nuestro punto de vista finalmente es el último bastión que nos queda y podemos reconocer nuestros sesgos y transparentarlo a la audiencia o es más bien un mensaje que va a seguir siendo homogéneo, que es lo que, le interesa un poco a la industria en general. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Porque obviamente después de un panorama gris, lo importante es saber qué podemos hacer desde nuestros medios lúdicos para solventar esto. Lo primero es siempre buscar independencia y transparencia, convertir las relaciones con marcas en diálogos y siempre recordar a nuestros usuarios de nuestra alianza. Vuelvo a mencionar el caso de Dice Tower, o sea que el medio lúdico por excelencia más famoso, ellos tienen un auspiciador que es una editorial, que es Allplay. Y cada vez que hacen una reseña de Allplay, se dice, ojo, ellos nos ponen plata, gracias a ellos podemos pagar sueldo. Y eso es importante mencionarlo. Y a las marcas no les gusta que se mencione. O sea, muchas veces te dicen, no, tiene que ser lo más orgánico posible, entonces trata de no mencionar, pero ¿qué estamos tratando de hacer? Y hay formas y formas de hacerlo. Entonces,
al dialogar con editoriales, en el fondo, lo importante es también dejar en claro que nosotros como medio también tenemos que tener nuestro derecho a disentir. Generar masa crítica, esto también es muy importante. Si queremos que los juegos sean más que un producto, sean más que algo que está en una tienda y que tiene un valor y que yo voy a comprar, tratémoslo como lo que son y no con condescendencia. Los juegos tenemos que generar que la gente sepa, que la gente tenga opinión, que así como la gente, lo mismo, pensemos que esto es lo mismo que cualquier otra industria. La gente tiene gustos musicales, la gente tiene gustos de cine. ¿Por qué pensar que la gente no puede tener un gusto en un juego de mesa y transparentarlo a través de voces, a través de reseñas, a través de decir, mira, esto es más parecido a esto, generar al final un gusto, generar que también el usuario, la persona pueda ir a una tienda y decir, mira, ¿sabes qué? Este juego es de tal autor y yo ya conozco tal autor, por lo tanto voy a probarlo, porque es algo que, y eso no sé si es un buen foco para poder generar que la gente también tome sus propias decisiones. Y lo último también, buscar identidad, independiente de la forma que uno quiera darle al medio, sus miembros tienen la responsabilidad de fijar una óptica, seguirla, o también modificarla, si también uno puede cambiar. Los puntos de vista, como en la vida misma, también cambian. Entonces yo puedo partir mi medio especializándome en juegos de cartas. Y después me puedo dar cuenta que en realidad hay otro mundo y decir, ya, bueno, ahora voy a empezar a cubrir estas otras cosas, los puedo cambiar. Pero hay que ser conscientes de aquello, porque si no lo que ocurre es que finalmente nos terminamos encontrando con decenas de cuentas que postean al mismo tiempo el mismo juego, porque es el juego que a la editorial le importa que aparezca y no necesariamente el que yo, como un jugador, como dueño de un medio y como una voz independiente, quiero de verdad que aparezca. Así que eso. Muchas gracias, Axel, por esta presentación en vísperas de Halloween. Bueno, ahora vienen algunas preguntillas que voy a hacer y para que cada uno, digamos, vaya respondiéndolas. La idea es que sean como bien precisos para poder tener harto espacio para que después el público pueda hacer sus preguntas. Así que les voy a hacer la primera pregunta. Así que después pasan el micrófono así desde don Axel, ahí vamos viendo. Y tomando en cuenta lo que se ha conversado, todos tienen micrófono. Entonces, en un ecosistema donde coexisten influencers, divulgadores, periodistas y críticos, como pudimos ver hoy día, debería existir una diferenciación clara entre comunicación, marketing, periodismo lúdico. Es natural que se difuminen, hay que hacerlo presente. ¿Qué creen ustedes sobre aquel asunto? ¿Parto yo? Sí, sí. Bueno, sí, si no quedó claro con la presentación, evidentemente, sí, yo creo que lo más importante en esto es la sinceridad. Si en realidad hay cosas y hay caminos y hay motivaciones que uno puede hacer. O sea, yo puedo perfectamente llegar a crear un medio lúdico con la legítima idea de que quiero hacerlo para que me regalen juegos. Puede ser, pero tengo que ser transparente con aquello. O sea, y también saber cuáles son mis, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde puedo llegar y hasta dónde puedo hacer que la audiencia sea cómplice de aquello. O sea, al final lo que tenemos que pensar es que más importante de lo que uno piensa para sí al hacer un medio es lo que uno puede entregar hacia el resto. Cuando uno hace un medio, uno comunica, no comunica para uno comunica para el resto. Entonces, si yo entrego contenido de valor hacia afuera, parte de esa creación de contenido de valor es ser sincero con lo que uno está haciendo y eso creo por ahora. ¿Se pasa porque no se funciona? ¿Aló? No, sí, no. Entonces no pasa nada.
Yo sí creo que tiene que existir la diferenciación. Y tiene que ver netamente con lo que decía Axel en su presentación. Creo que es súper importante decir cuándo es marketing, cuándo no, cuándo estoy haciendo una reseña desde el gusto o desde el me pasaron este juego. Creo que también tiene que existir, y concuerdo completamente con lo que dices, en verdad, de que en la honestidad, en lo que uno está entregando, creo que está la clave. Debe existir la diferenciación entre lo que es un medio periodístico, lo que es un influencer o un generador de contenido, o lo que es una reseña porque en verdad me gustó el juego nomás. Porque desde ese lugar vamos a... Uno, el público entiende de qué se está hablando. Porque, claro, si yo, voy a poner en el caso particular de Mila Parra, si yo llego y me compré, no sé, por ejemplo, Exploding Kittens, y yo hablo desde ahí, pero yo nunca especifiqué de que en realidad me lo compré yo, y nunca he especificado nada, se va a creer que en realidad estoy hablando de Exploding Kittens porque me lo pasaron y no porque a mí realmente me gustó. Y eso creo que es súper importante también en cómo eso llega a impactar en quien está recibiendo el contenido. Entonces sí, creo que debe existir esta diferenciación. Sí. Sí a todo. Sí, a todos. Creo que vaya que ser breve. Sí, yo estoy de acuerdo, tiene que haber una diferenciación, pero igual creo que la pregunta que viene a continuación, porque creo que eso no está en discusión, ¿tiene que existir diferenciación? Sí. ¿Quién va a hacer la diferenciación? Yo creo que nosotros mismos. ¿De qué manera se marca? Porque, como decía Axel también en su presentación, o sea, subir un post y ya uno puede decir, no, es que soy un medio. O sea, generar contenido es súper fácil. Entonces, Sí. Las líneas de esto, ¿quién las va a definir? ¿Quién las define? ¿La cantidad de seguidores? ¿Quién la va a definir que tú declares en el contenido de dónde viene, de dónde procede el objeto, el juego? Yo creo que de la intención. Porque, por ejemplo... No, dale, No, estoy no, disfrutando. Dale, dale. No, que no tengo nada. Ah, ya. No, Quizás bueno. ahí me inspiro. ¿Cómo? Sin duda, la audiencia te premia y te castiga. Sí, eso es cierto. Así que, sí. ¿Qué les parece una segunda y última pregunta antes de pasar a las preguntas del público? Considerando el contexto actual chileno de los medios incipientes explosivamente en el momento de la pandemia, muchas cuentas de Instagram, profesionalizaciones, lo que contó Daniel, también eso aparejado al crecimiento mismo de la industria a nivel mundial y a nivel local. Desde su óptica, con lo que ustedes hacen, ¿qué desafíos creen que tienen actualmente los medios lúdicos chilenos? ¿Cómo visualizan qué son los pasos que se tienen que dar adelante y considerando como el contexto local? O sea, Dale, Daniel, si quieres. sí, yo Dale. repasé algunos. Sí. Vamos. Sí, ya. Pero si no... Bueno, los que ya había definido, profesionalizar las comunicaciones, atendiendo también a todos los aspectos que menciona Axel, que efectivamente es así como funciona la industria de las comunicaciones. Y el desafío es seguir haciendo la pega de manera profesional, considerar a la comunicación, como bien decía en la presentación, no como algo accesorio, sino que como algo súper necesario, como esto de generar un relato y gestionarlo es súper importante y súper necesario para el éxito de las campañas. Y esto pensando solamente en los productos, porque también hay otras cosas que contar. Hay otras cuestiones que contar, que fueron a Essen recién, que fueron 7 editoriales a Essen. Eso se escapa del producto de la reseña, pero también es un relato que hay que contar. Y no solamente las editoriales. Ludwig Chile también tiene una tarea ahí pendiente en fortalecer también sus comunicaciones, también para visibilizar la industria. ¿Mila? Voy. Es que estoy muy de acuerdo con Daniel con respecto a la profesionalización, pero también creo que es importante el valorizar el trabajo de la comunicación.
Yo creo que aquí han pasado varios hitos con respecto a la industria en general. No es, si no mal recuerdo, hace 2 años que se genera como el primer congreso Conjugar donde se sentan las bases de la profesionalización de la industria de los juegos de mesa acá en Chile. Y con ello se senta un precedente. Es una industria profesional. Pero, ¿qué pasa con nosotros que estamos haciendo este trabajo de visibilizar esa profesionalización de la industria? Y claro, se sientan las bases de eso, pero nosotros nos empezamos a quedar atrás. Y aquí, como por ejemplo, medios como Hoy Jugué, que llegan a decir, oye, pero esto se puede hacer de manera profesional, existe una forma de comunicar, empieza a decirnos a nosotros, los que lo hacemos de manera más amateur, a decir, oye, tal vez no soy un medio periodístico, sino más bien tengo que definirme desde otro lado. En una de esas sí soy generador de contenido, ¿no? Porque uno no puede hacer todo. Y creo que tiene que ver desde uno también, desde la intención de cómo quiero comunicar, el cómo primero me voy a presentar hacia los otros, ¿no? Entonces creo que desde ahí es que... iba a decir algo, pero se olvidó. Como que llegan todas las preguntas. Pero sí, creo que es como netamente eso, como está desde nosotros, desde la profesionalización y eso, como la diferenciación por sobre todas las cosas. A ver, yo creo que hay un desafío y algo por hacer, pero no necesariamente desde los generadores de contenido, sino que siento que tiene que ser un diálogo que es también entre la manera en la cual la industria quiere que nosotros o entrega herramientas para que nosotros generemos contenido. Y eso depende principalmente un poco de la creatividad de los medios, que también ellos demuestren que se pueden hacer cosas de otra manera, porque lo que yo siento es que quizás es muy fácil seguir replicando el modelo de hola, tengo muchos seguidores, ¿me podrías mandar juegos? Y hacer el reel, y hacer la publicación, y hacer la historia, que es un modelo que le conviene mucho más a las editoriales que a los medios, porque finalmente ellas son las que ganan la exposición, uno gana seguidores y ganará un par de juegos gratis, pero crecimiento como crítico y de medio en general no hay mucho. Entonces, ahora, esto se puede hacer. Hay maneras de que, por ejemplo, editoriales hagan lanzamientos y esos lanzamientos congreguen prensa. Hay maneras de hacer de que la prensa, los medios prueben un juego sin necesariamente tener que enviárselo. Tú puedes generar sesiones de juego en algún lugar y de ahí, e incluso ahí tener la posibilidad, no sé, de hablar con los autores, de generar otro tipo de contenido, ser también un poco más creativo y salir de esta relación media tóxica de dependencia entre la editorial que te manda el juego pero tienes que hacer este contenido de tan largo y que ojalá no digas nada mal versus... Entonces, hay una dependencia que tenemos que romper y que yo siento que, por un lado, sí, es parte del... finalmente, es la industria la que parte diciendo, pero también uno como medio tiene que saber defenderse y decir, mira, sabéis que en realidad estamos haciendo otras cosas. ¿Cómo podemos colaborar de maneras distintas para que yo pueda entregar este tipo de contenido que yo quiero hacer? Entonces también el rol del medio ahí es pensar en formatos nuevos, pensar en cosas nuevas para proponerle a las editoriales. Sí, solamente para hacer... Sí. Y también creo que es súper importante nosotros mismos valorarnos. Porque por debajo, o sea, claro, siempre nosotros vamos a llegar en chiquito, ¿no? Como, oye, soy un pequeño medio que quiere hacer contenido sobre esto, como Oli. Y también posicionarse en que esto es súper importante. De que las comunicaciones realmente son importantes. No es solamente que es pararse y decir, hacer un video como todo el mundo lo cree. En realidad no. Es todo lo que decía Axel, es tiempo, es espacio, es como indumentación. Entonces hay que valorarlo. Empezando por nosotros. Yo quiero agregar un dato, Rosa, de la primera lámina que les mostré,
donde estaba esta conversación cuando yo enviaba un correo. Cuando yo envié ese correo, no tenía ni 1000 seguidores. Y es lo que dice Axel. Y la respuesta fue, te mando un juego. Qué rico, ¿cachai? Claro, estaba recién empezando, qué rico, pero no sé, tiene que haber un piso. Ocupemos bien el lenguaje también. O sea, medio, ¿es un medio o son divulgadores lúdicos? Yo me inclino porque la mayoría son divulgadores lúdicos, más que medios, porque efectivamente no hacen la tarea de un medio como lo que hace Axel en donde ha trabajado, lo que hacemos en Hoy Jugué. Hoy Jugué es el medio, no Daniel Tapia, a propósito. Yo además estoy en una tarea de despersonalizar el proyecto de mí, porque creo que es una plaza para todos, pero también eso, medios o divulgadores, que se relaciona quizás también con la pregunta anterior. ¿Dónde están los límites, las líneas de esto? Ocupar también bien el lenguaje, establecer efectivamente algunas categorías que nos permitan hacer estas diferenciaciones y permitan gestionar mejor las acciones también que hacen las editoriales. Bueno, muchas gracias por esta conversación. Ahora, ¿tenemos espacio para preguntas? ¿Sí? Sí. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, levante la mano y se le va a acercar el micrófono. Si es que alguno se entusiasma en responder la pregunta, salvo que sea específicamente alguien, naturalmente lo hace para que no todos necesariamente respondan la pregunta, para hacerlo más ágil. Vámonos. Hola, mi pregunta es, así como lo veo yo, ¿existen 3 grandes actores en este medio actualmente? Que son por un lado ustedes, los divulgadores, por otro lado está el público y por otro lado están las editoriales también. ¿Sienten que existe espacio para que los autores de juegos se conviertan en un cuarto actor, separándolos un poco de lo que son las editoriales? Y tal vez la pregunta va dirigida también a cómo ven el futuro en el rubro local para los autores de juegos de mesa. Mira, yo creo que va a depender un poco también, volviendo a los conceptos que decía, el punto de vista finalmente de un medio puede hacer y de manera completamente válida convertir a los autores en esta cuarta voz y no necesariamente solo los autores, me refiero también al proceso global de creación de un juego, porque hay autores, tenemos diseñadores, tenemos las razones por las cuales se genera también este evento, que es también entender como el proceso global. Y eso claramente puede ser un foco. Ahora, hay que tener en cuenta que también es una cosa que uno tiene que pensar es, yo quiero darle voz a los medios, quiero darle voz a los autores, pero ¿para qué? Y ahí uno puede tomar varios caminos. Uno puede hacer, quiero que los autores sean conocidos para que la gente después cuando vaya a una tienda diga, ah, Juanito Pérez, me gustó su juego anterior, lo voy a probar. O para conversar dentro de una comunidad que es más nicho, que tiene que ver con la misma creación de juegos de mesa. O sea, yo creo que hay 2 maneras de verlo y claro, o sea, personalmente creo que también son actores que son muy relevantes en cuanto a la divulgación del juego, pero también, lamentablemente, o no sé si lamentablemente, pero de la manera con la cual está como configurado el modo de conversar entre medios e industria, es como que la editorial finalmente es la que hace ese nexo. Finalmente es como a través de la editorial con lo cual uno hace, ya, vamos a lanzar este juego, podemos generar una entrevista con el autor. ¿Cachai? Como que, ahora, si alguien lo quiere tomar de una manera como independiente, bienvenido sea, pero también pensando en qué foco lo quiere hacer. En mérito del tiempo, hay posibilidad de una última pregunta. El que levante la mano más alta puede hacer. La más candente. ¿Se escucha? Dale. Sí, ya ven. Bueno, siento que en realidad los medios principalmente se centran en lo que es los juegos de mesa como producto final, porque obviamente es el mercado. Pero no se habla de lo que nos convoca acá a todos, que es la creación de los juegos de mesa.
Y ahí va la pregunta, ¿de qué forma los medios pueden ayudar a visibilizar la creación de los juegos de mesa? Porque aquí, por ejemplo, hay varias comunidades de grupos de WhatsApp o de Facebook, pero si no encuentras a la persona correcta, nunca vas a llegar a ese grupo exacto. Es difícil la pregunta, porque el desarrollo de un juego, no sé qué tan noticioso puede ser. Entonces, para mí, por ejemplo, publicar en Hoy Jugué que un juego está en desarrollo, sobre todo cuando no tiene una firma editorial y todavía es un proyecto, una idea, es complejo. Es complejo. Eso. Desde mi parte, yo como creadora de contenido, yo sí estaba en espacios donde se crean juegos. Ahora, ha tenido todo que ver con que quién está haciendo este espacio. Porque es súper difícil como cuando llega el autor a la editorial y dice, hola, tengo un juego, y empiezan el proceso creativo y no sé qué, y bla, 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 de que eso ocurra. Sin embargo, en espacios como, por ejemplo, la foto que yo les mostré donde estábamos jugando un prototipo de la zapada lúdica, eso fue un fin de semana, donde se estaban haciendo juegos de mesa. Claro, y eso es una instancia en particular que sí puede ser noticiosa, o sí es importante o relevante. Entonces tiene que ver como desde qué lugar nosotros queremos comunicar que esto se está haciendo. ¿Lo queremos comunicar para que se sepa que se están haciendo juegos así, o sea, como se están dando estas instancias acá en Chile? ¿O porque en realidad me interesa que se sepa de que van a sacar el juego próximamente? Por ahí va un poco por lo menos donde lo veo yo. Sí, y hay un formato que es bien popular como afuera, en Estados Unidos, y sobre todo como con otros... Lo he empezado a ver más en juegos de mesa, pero en otros medios, que es el post-mortem, que es como después de que un juego es lanzado y un juego es exitoso o con relativo éxito, después de que el juego se conoce, o como también parte de la misma campaña de marketing del mismo juego, una vez lanzado, se conversa sobre el proceso de creación, ¿cachai? Sobre cuáles son las decisiones que se tuvo que tomar, por qué se optó finalmente por eso. Y esas yo creo que pueden ser pensando, yo ya estoy como full contaminado por por el tener que escribir como en un medio de comunicación masivo, donde obviamente es mucho más difícil tratar de traer gente como por conocimientos más específicos. Pero si hablamos de un juego que es un hitazo, a la gente le va a gustar la historia de cómo se creó ese juego. Y esas son oportunidades que podemos tomar para, en el fondo, poder explicar el proceso creativo. Viéndolo como desde el punto de vista de alguien como de un usuario general, un usuario como de conocimiento más general. Obviamente a uno le encanta saber cómo se hizo una película, a uno le encanta saber el detrás de cámara de algo, pero cuando ya está hecho. Lo mismo pasa con los juegos. Entonces, teniendo un producto ya a mano, teniendo algo y asegurándose de esto, uno puede decir ya, oye, contemos cómo se hizo, por qué está destacada, cuáles fueron tus influencias, bla, bla, bla. Yo creo que ahí se puede hacer un relato que converse más con audiencias que están fuera de lo que es hoy en día, que es industria. Obviamente, para alguien que está metido en la industria, le va a interesar mucho más cómo se está haciendo en el prototipo. Pero eso al público en general no interesa, porque lo que le interesa, el público en general ve productos, ve juegos, ve cosas que quiere comprar, ve cosas que lo hacen felices. Y quieren llegar a esa historia después de que sale. Oye, muy bien. Cortito, Muy cortito. salvo que estos proyectos, estos prototipos, como decía la Mila, están dentro de un contexto como eventos que sí pueden tener una visibilización en medios, como lo que hicimos en Concepción con la mesa maestra. Quería decir eso. Bueno, ahora, a modo de cierre, como dijimos inicialmente la estructura, unas palabras finales, como recapitulando con qué quieren que el público se vaya, una reflexión final bien breve para que, digamos, cada uno pueda concluir esta bonita participación. ¿Qué te parece, Daniel? Que usted, en el orden que fue la presentación, estuvo... Me parece perfecto. Perfecto. Dejarles como mensaje que avancemos juntos en la profesionalización de las comunicaciones de los juegos de mesa, invitarles a hoyjugué.cl, a las personas que se quieran acercar y colaborar también a este proyecto y quieran sumarse a esta profesionalización
de la comunicación de los juegos de mesa, más allá del producto, más allá de la reseña, más allá del juego, sino que transformarlos en noticias, bienvenido. Y siempre disponible para todos y todas a que podamos conversar sobre ello en otros momentos. Buenísimo. Desde mi parte, agradecerles la atención, principalmente, y nada, dejarles como la inquietud de que en realidad el comunicar no es tan fácil como pareciera, por lo menos desde el lado del generador de contenido, en este espacio en particular, en lo que es en los juegos de mesa, y que si en algún momento se quieren aventurar, denle con todo, como que lo más importante es como perseverar, más allá de cualquier otra cosa, más allá de los números, más allá de cuántos likes, más allá de cuánta interacción exista. Es como, hay que seguir nomás, si a uno esto le gusta, ¿no? Que es comunicar. Bueno, yo quiero aprovechar este momento para hablarle también a la otra parte. Hablé mucho a los medios, pero también quiero hablarle a la industria sobre cómo acercarse también. En el fondo, cómo hacer una invitación a acercarse también a los distintos medios, pero pensando en formatos distintos, formatos creativos. Si no se te ocurre, preguntarle a un amigo periodista que tengáis, a un amigo influencer que tengáis, cómo puedo hacer de que mi historia sea interesante de contar para otras personas. Lo que decía Daniel al principio, el comunicado de prensa es la unidad básica, entonces no dejar también de lado ese tipo de cosas. Y en el fondo entender que finalmente esto es una relación recíproca. En el fondo los medios lúdicos necesitan insumos para generar contenido y obviamente la industria también necesita espacio para que esto luzca, y yo creo que en la medida que estos espacios sean más creativos y le podamos dar más vuelta, van a lucir de manera distinta, que yo creo que es lo que de verdad necesitamos más en estos momentos, que es que contemos cosas distintas. Todos los juegos que se crean acá son únicos, no tienen por qué todos mostrarse de la misma manera. Y con esas palabras, un aplauso a los tres expositores.